Claro, Alexei hablando de Puerto Rico, de por qué los puertorriqueños se van a vivir a Estados Unidos y de lo que hay que hablar en Cuba, que es de por qué se está cayendo La Habana y aplasta gente. De eso los comunistas no quieren hablar. Los comunistas quieren hablar de Puerto Rico, quieren hablar de Miami, quieren hablar de España, pero de lo que pasa en Cuba, de la miseria provocada por el comunismo en Cuba, de eso no quieren hablar, mira tú. ¿Qué cosas tienen estos comunistas más curiosas, no? Tengo otro video por acá de lo que se está cayendo en Cuba. Miren esto. Miren, en familia, según cuentan los vecinos, que los edificios se caen. Todavía no le han dado solución. Ahora dime tú con el que se le caiga. Miren esto, familia. Los vecinos están muy disgustados, porque es que te están diciendo que no hay recursos. Que no hay recursos, que no hay materiales. Lo mismo, el mismo cuento. Es el mismo cuento. No hay recursos, no hay materiales, pero para construir hoteles sí hay materiales. Para hacer una pista de estas de asfalto, para que se haga un concierto, un festival, para eso sí hay materiales. Pero para construir casas de vecinos porque que se caen los edificios, para eso no. Para eso hay un bloqueo. Es el mismo discurso. Esto es San Ignacio entre Luz y Santa Clara, La Habana Vieja, y tú lo miras así y dices, esto es Irak, Afganistán, no sé, por aquí pasó una bomba, cayó una bomba. No, es La Habana después de 64 años de comunismo y de que estas estructuras no se hayan reparado ni una sola vez. Ni una sola vez. Tú caminas por Cádiz, Cádiz tiene no sé cuántos años, 2000 años. Caminas por Cádiz y ves todos los edificios de hace 500 años, edificios. Los ves ahí intactos. Porque se les da mantenimiento, se les repara. Viven gente ahí y el edificio está intacto. Caminas por La Habana y es toda una ruina entera. Dice, a ver, hay un comentario de Alexei por acá. Dice Alexei, dice, Jorge Brito, lo que comentas es lo que ha pasado en Puerto Rico. Se ha ido de la isla el 70% de los boricuas. Alexei, si te refieres a que los puertorriqueños se han ido para Estados Unidos, tengo que decirte algo que te va a sorprender muchísimo. No sé si lo sabes, creo que no. Irse de Puerto Rico a Estados Unidos es como irse de Santa Clara a Cienfuegos, porque es el mismo país. Es un estado asociado. Los puertorriqueños tienen pasaporte de Estados Unidos. Así que si los puertorriqueños se van de la isla al continente, no se están yendo a otro país. Están dentro de su país. Es como irse de Santa Clara a Cienfuegos o de Holguín a La Habana. No, perdón, de Holguín a La Habana no te puedes ir porque te deportan para atrás. Es como irte de Guantánamo a La Habana. No, tampoco, porque te deportan para atrás otra vez. Claro, es que ahí está la diferencia. En que los puertorriqueños son norteamericanos y pueden ir a vivir a Estados Unidos porque es su país. Los cubanos, siendo cubanos, no pueden ir a vivir de Oriente a La Habana porque los deportan para atrás. Imagínate tú, si no deportaran para atrás los orientales, con el mayor respeto a los orientales, ¿cuántos quedarán en Oriente? Alguien que eduque a Alexei, por favor, que le hace falta un poquito de educación en estos temas, Alexei. Deberías. Seguimos. Salió con vida al sacar
Gracias a Dios que no hubo problema. No le pasó nada. Y otra parte interesante, de la emigración puertorriqueña, tú preguntas, bueno, ¿en qué se van los puertorriqueños para Estados Unidos? En avión, con su pasaporte, pueden ir y volver. Ahora, imagínate tú que los cubanos con su pasaporte solamente pudieran ir para Estados Unidos así, sin visa ni nada, con un pasaporte. Imagínate tú, ¿cuántos quedarán en Cuba? ¿El 30% de la población? ¿El 20%? ¿El 15%? Iba a quedar en Cuba Alexei por burro y el oso yogi de Confilo, que es el que va a pagar el morro. Claro, Alexei, esa es la realidad. ¿Por qué hay una alta tasa de puertorriqueños que se van para Estados Unidos? Porque están dentro de su país. ¿Por qué hay una alta tasa de cubanos que en balsa, cruzando selva, se van para Estados Unidos si ni siquiera es su país? ¿Y cuál sería la tasa comparativa si los cubanos tuvieran acceso libre a Estados Unidos? Imagínate que no tienen acceso libre y hay 380.000 esperando el parol. Imagínate los que hay por ahí que no han conseguido cómo les ponen el parol y los otros que están locos por ver cómo salen de Cuba hasta para Puerto Rico. Claro, porque tú dices, los puertorriqueños se van para Estados Unidos. Bueno, los cubanos quieren irse hasta para Puerto Rico, si es que Puerto Rico está tan mal como tú dices. Hasta para Puerto Rico, hasta para Haití quieren irse los cubanos. Claro. No, hace años. Él era uno de los que estaba atrapado ahí. De pinga. No abro, no. Mira para qué. Ya ahora. Mira para qué. Una edificación donde vive gente. Hay heridos con estos derrumbes. No sé si habrá muertos, no sé si habrán encontrado a alguien muerto, pero heridos hay con estos derrumbes. Claro, Alexei hablando de Puerto Rico, de por qué los puertorriqueños se van a vivir a Estados Unidos y de lo que hay que hablar en Cuba, que es de por qué se está cayendo La Habana y aplasta gente. De eso los comunistas no quieren hablar. Los comunistas quieren hablar de Puerto Rico, quieren hablar de Miami, quieren hablar de España, pero de lo que pasa en Cuba, de la miseria provocada por el comunismo en Cuba, de eso no quieren hablar, mira tú. ¿Qué cosas tienen estos comunistas más curiosas, no?